El siguiente es un programa pagado. Esta emisora no se hace responsable por el contenido, ventas, ofertas y distribución de los servicios ofrecidos. A esta hora llega a WKQ Nanette Rendón en Rendón Informa. Su total dominio y conocimiento de bienes raíces la convierten en la máxima autoridad en las finanzas. En el 580, Nanette Rendón en Rendón Informa. Buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Rendón Informa. Les habla Nanette Rendón. Hoy es 30 de enero del 2024, estamos en vivo aquí en WKQ y hoy fue su primer día de reunión de la Reserva Federal. Mañana 31 de enero, decisivamente, ya vamos a saber que la Reserva Federal consultó con sus otros pares y decide si va a bajar la tasa de interés, la mantendrá igual o la aumentará. Claro, nadie espera que aumente la tasa de interés porque ciertamente en diciembre del 2023 el presidente de la Reserva Federal en sus comentarios y la forma en que le habló a la prensa y obviamente al Congreso se establece como que ya están como que pensando que no necesariamente tienen que seguir subiendo las tasas de interés. El 70% de los entrevistados hoy, 30 de enero, de los economistas entrevistados dicen que entienden que para el mes de junio puede ser que disminuya la tasa de interés. Hay otro 30% de economistas entrevistados en la nación americana que entienden que será en marzo la primera baja de interés estamos hablando de la tasa de interés a lo que los bancos toman prestado. Y recuerde que eso no es la tasa de interés hipotecaria, pero obviamente hay un impacto en esa tasa de interés en estos inversionistas que están siempre pendientes a lo que ocurre. Y los bancos obviamente si toman prestado más barato, pues van a prestar más barato. O hay otros que dicen que la tasa de interés permanecerá igual y que entre enero y marzo la Reserva Federal va a estar recopilando mucha más data, pero podría ser que estén pensando una baja en la tasa de interés, pero es muy pronto para saberlo. Mañana 31 de enero lo sabremos. Esta noche vamos a estar hablando de fraude de los bienes raíces. Es importante hablar de este tema. Yo sé que ustedes han estado muy atentos a todo lo que pasa en los bienes raíces porque hay muchas personas que todavía no encuentran casa y su plan del 2024 es comprarse una vivienda. Pues yo quedé bastante impactada con un reportaje que hizo la distinguida periodista Yolanda Vélez Arcelay en su programa Rayos X. No sé si usted tuvieron la oportunidad de escucharlo o verlo, pues ella estuvo hablando del fraude de los bienes raíces específicamente en el arrendamiento de propiedades. Y esta noche yo quiero hablar sobre eso, pero más bien sobre la venta de propiedades. Se habla mucho de que en el arrendamiento hay fraude porque hay una disminución del inventario. Es decir, que no hay tantas propiedades disponibles para un alquiler a largo plazo por esto de los alquileres a corto plazo, que es un gran negocio para muchas personas que tienen muchos bienes raíces en Puerto Rico y que han decidido alquilarlo a corto plazo porque entienden que tienen mayores rendimientos. Y es cierto, hay una gran demanda por ese tipo de propiedades, ¿verdad? Muchas personas vienen a Puerto Rico, inclusive las mismas personas que viven aquí, se quedan en diferentes áreas y están dispuestos a estar una semana aquí, una semana allá, y, ¿verdad? Y consiguen algunos precios que pues son bastante altos, pero el dueño de la propiedad le está sacando mucho rendimiento a su propiedad cuando arrienda a corto plazo. ¿Y qué sucede? Pues entonces, basado en eso que estamos observando, pues los dueños de propiedades no quieren alquilar por ejemplo, por sección 8, porque son alquileres más bajos y a largo plazo, ni tampoco privadamente. Esto está ocasionando que entonces existan unos individuos muy malintencionados que retratan esas casas que dice se alquila, lo postean en diferentes medios de comunicación y la gente, por desesperación, por ejemplo, ponen una renta bien atractiva, digamos, Country Club, una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños, la están alquilando en $500. ¿Qué sucede? Usted dice, wow, qué ganga, porque todo el mundo sabe que los alquileres están muy altos. Así que cuando usted llama o contacta a esa persona, le dice que para enseñarle la propiedad, usted tiene que darle un depósito. Eso es una cosa increíble, pero la gente, por la desesperación, le está enviando a ese individuo que alegadamente tiene esa propiedad en alquiler y le pide $200, $300 para darle a usted la oportunidad de ser la primera persona que vea esa propiedad en alquiler
o para reservársela, porque mucha gente sin verla, ya por meramente ver que es una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños y que la alquilan en $500, está dispuesto a dar la mitad del depósito, un mes de fianza sin ver la casa. Y para la sorpresa de muchos, pues ciertamente esa persona que le está requiriendo ese pronto para ver la propiedad en alquiler, pues no existe. Ustedes le dan hasta la dirección, le dan el PIN para que usted vaya a la propiedad, y cuando va a la propiedad, el dueño de la propiedad sale y le dice, pero es que yo no estoy alquilando esta casa. Así que esto nos debe llevar, y esta información muy mala, ¿verdad? Mala para los bienes raíces, mala para los individuos, mala para la confianza del consumidor, que la gente empieza a desconfiar. Pues ciertamente nos tenemos que traer esa información a lo que es la venta de los bienes raíces. Muchas personas piensan que en la venta de bienes raíces en Puerto Rico no puede haber fraude. Y quiero esta noche enfatizar en esto porque puede haber fraude. Y puede estar ocurriendo ahora mismo, o usted puede ser una víctima de fraude de bienes raíces. ¿Cuántas personas van a ver una propiedad y qué es lo primero que le pide el corredor de bienes raíces o el dueño de la propiedad? Le está pidiendo una carta de precualificación. Ustedes saben que eso está sucediendo. Antes no se pedía una carta de precualificación, tal vez el corredor de bienes raíces le pedía una información por teléfono, ingresos, deuda, lo precualificaba y le daba una cita para ver la propiedad. Hoy día no es una cita solamente para usted, muchos corredores de bienes raíces pueden citar 20 personas que estén interesadas en esa propiedad el mismo día, a la misma hora, y todos le están requiriendo una carta de precualificación. Muchas personas me preguntan si eso es legal. Si un corredor de bienes raíces o el dueño de la propiedad, para enseñarle la propiedad a un individuo que desea comprar, tiene la potestad de pedirle una carta de precualificación como requisito para darle acceso a ver esa vivienda. Y la realidad es que sí, porque el dueño de la propiedad puede hacerlo. Lo que pasa es que es importante que hay una ley de discriminación que lo tiene que hacer con todo el mundo. Porque si usted lo pide solamente porque la persona cuando habla por teléfono le pareció un extranjero y a ese le pide la carta de precualificación, pero a otro que le parece americano o más bien gringo, vamos a ponerlo de esta forma, porque todos somos americanos los que hemos nacido en Puerto Rico, pero un gringo está llamando y entonces usted entiende que, bueno, pues un mejor candidato, pues a ese no le voy a pedir la carta de precualificación, le voy a dar la oportunidad de ver la casa. Eso es discriminatorio. Así que es importante, ¿verdad?, que sepamos que ciertamente un dueño de la propiedad o un corredor de bienes raíces sí puede pedirle a usted, solicitarle a usted la carta de precualificación para no perder su tiempo y saber que esta propiedad que está vendiendo a X precio, usted quiere verla y tiene la capacidad o se entiende, se presume, cuando usted envía la carta de precualificación, se presume que esa carta está bien hecha, que usted dio datos correctos al banco y el banco que emitió la carta, que otorgó la carta, hizo su trabajo, lo precualificó y usted cualifica, entonces se le va a dar una cita. Así que no es ilegal que el corredor de bienes raíces le pida a usted la carta de precualificación para darle acceso a esa propiedad y usted la pueda ver, ni tampoco el dueño de la casa, pero tiene que hacerlo con todo el mundo. No puede haber discriminación, ¿verdad? Porque hay unas reglas federales que aplican cuando estamos en este negocio de bienes raíces, donde estamos vendiendo una propiedad o estamos que esas personas pueden utilizar como vivienda principal. Bien importante también que donde puede haber el fraude en el bienes raíces, pues que el comprador falsifique la carta de precualificación. Eso es fraude. O que el comprador no exista, ¿verdad? Que usted esté diciendo que es fulano de tal y esa carta no es suya. Porque en muchas ocasiones cuando ese corredor de bienes raíces le va a enseñar la propiedad, no le pide una identificación. Le va a pedir la identificación si usted quiere separar la casa. Pero cuando usted le escribe al corredor de bienes raíces o le escribe al dueño de la propiedad cuando ve ese anuncio y le requieren a usted la carta de precualificación y usted le envía, pues uno presume que esa carta de precualificación es de la persona que la está enviando, porque la carta de precualificación no tiene fotos. Así que ciertamente uno presume que es usted de buena fe. Luego, cuando se vaya a opcionar la propiedad, ahí es que vamos a validar identificaciones. Así que ciertamente
puede haber un acto de fraude del comprador y también de los vendedores. O sea que cuando hablamos de fraude en bienes raíces, siempre pensamos en el corredor o en el dueño, pero puede haber un comprador también que esté haciendo fraude, ¿verdad? Pero para estos compradores bona fides, buenos, que nos están escuchando, que no quieren estar expuestos a un fraude en los bienes raíces, como lo ha estado reportando varias personas que está pasando en el área de arrendamiento, para que no le pase en el área de venta, yo esta noche les voy a discutir estos consejos antes de usted dar dinero para separar una propiedad. Porque fíjense que para ver una casa, carta de precualificación, ahí no conlleva dinero. A usted le van a enseñar la propiedad. Lo que pasa es que el que le dice que tiene el poder de negociar puede ser o un corredor de bienes raíces o es el que dice que es el dueño. Pero como usted sabe que realmente es el corredor, como usted sabe que realmente es el dueño de esa propiedad, pues ante la escasez de vivienda, como la gente se está poniendo creativa, nosotros los compradores tenemos entonces que acogernos a otras metodologías, así como los corredores de bienes raíces, hoy día se han cogido a la metodología que usted tiene que llevar una carta de precualificación para poderle enseñar una casa. Usted como comprador también tiene que adoptar una metodología para salvaguardar su dinero y que no lo estén timando. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, usted envió la carta de precualificación, ya sea al corredor de bienes raíces o al que le representa que es el dueño de la propiedad, visita la propiedad y usted quiere hacer una oferta. Pues definitivamente para hacer una oferta hay diferentes formas. Los corredores de bienes raíces son más formales. Si la casa la está mercadeando un corredor de bienes raíces, pues el corredor le va a enviar un formato de oferta y usted lo va a llenar. En muchas ocasiones ese corredor de bienes raíces le va a pedir un cheque para presentar esa oferta al dueño de la propiedad. Y ahí es donde vienen las grandes interrogantes. ¿Realmente es un corredor de bienes raíces la persona que les representa que tiene la potestad de negociar con el vendedor? Usted no lo sabe, pero ese corredor de bienes raíces se supone que le dio una tarjeta o le dice su nombre, le tiene que dar el número de licencia y usted puede fácilmente, bien fácil, solamente con un clic, verificar si esa persona realmente es un corredor de bienes raíces licenciado. ¿Y por qué estoy hablando de corredores de bienes raíces licenciados? Porque la ley en Puerto Rico requiere que una persona que funge como intermediario entre el dueño de la propiedad y un comprador y aspira a ser compensado, tiene que tener una licencia. Ese corredor de bienes raíces se supone que tomó un examen que le provee la Junta de Corredores y Empresas de Bienes Raíces, corredores, vendedores y empresas de bienes raíces. Es la Junta que básicamente administra el examen, pasa un examen y le provee una licencia, ¿verdad? Y hay otros requisitos también para que le puedan dar una licencia a un corredor de bienes raíces. Pero si usted quiere saber si esa persona que le está vendiendo la casa realmente es un corredor de bienes raíces, usted va a ir usted puede llamar a 787-722-2122 y puede marcar la extensión 4310. Voy a repetir esto. La Junta de Examinadoras de Corredores de Bienes Raíces tiene en el Departamento de Estado un número de teléfono con una extensión. Usted puede llamar a 310 y puede verificar si esa persona tiene licencia. También puede ir a la página de la Junta de Corredores de Bienes Raíces y ahí puede verificar si ese corredor tiene licencia. Eso es lo primero que usted tiene que hacer, verificar si el corredor de bienes raíces que le está pidiendo usted un cheque para presentar una oferta al vendedor, tiene licencia. Si no aparece licenciado, usted no debe de entregarle un cheque, porque esa persona no está autorizado por el Estado. Y es importante que usted sepa que los corredores de bienes raíces tienen una fianza que se le exige para poder renovar sus licencias o expedir el Departamento de Estado, en este caso la Junta de Examinadoras de Corredores y Vendedores de Bienes Raíces, para poder expedir esa licencia le piden una fianza, ¿verdad? Así que es importante que si usted ya vio la casa y usted quiere hacer una oferta, ¿verdad? Una oferta de compra, negociar con ese vendedor, que en muchas ocasiones usted no sabe quién es, porque quien está representando al vendedor
es un corredor de bienes raíces, pues usted lo primero que usted tiene que hacer antes de llenar documentos a ese corredor o entregarle un cheque es verificar que esté licenciado. Si está licenciado, ya pasó la primera prueba. La segunda prueba es que ciertamente usted tiene que pedirle a ese corredor de bienes raíces que le diga en dónde, qué va a suceder con ese cheque. En dos ocasiones un corredor de bienes raíces le puede pedir a usted dinero. La primera ocasión es que usted quiere hacer una oferta, quiere decir que le vende la propiedad en $200,000 y que usted quiere ofrecer $175,000, el corredor de bienes raíces le puede pedir un cheque de X cantidad, que vamos a hablar de eso más adelante, para presentarle al corredor, al vendedor de la propiedad, dueño de la propiedad, presentarle su oferta. Se supone que ese cheque no se deposite hasta que el dueño de la propiedad acepte su oferta. Si el dueño de la propiedad no acepta la oferta, se supone que él le devuelva su cheque, el cheque que usted entregó. La segunda ocasión que el corredor de bienes raíces le puede pedir dinero es que simplemente usted acepta el precio de venta al que el vendedor, el corredor le pide, porque obviamente ese precio de venta que el corredor mercadea para vender esa propiedad no lo puede poner el corredor, es un precio de venta previamente discutido con la parte vendedora y aceptado por la parte vendedora, es lo que el vendedor está requiriendo. Pues entonces él también le puede pedir un cheque, pero en esta ocasión es un cheque para que les reserven la propiedad por un término de tiempo. Si uno hace un contrato que con el propósito de separar esa casa, y ya estamos hablando esta noche de el fraude de los bienes raíces, ya sabemos que ese corredor de bienes raíces que nos representó, que es el que puede negociar a nombre del vendedor, pues ese corredor de bienes raíces tiene que estar licenciado. Ya usted hizo el proceso, fue a la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces, verificó que él tiene un número de licencia, ya usted verificó eso. Ahora él le envía un contrato para que usted opcione la propiedad y en ese contrato hay una cantidad de dinero que le están solicitando para usted separar la casa y ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Cuál es la cantidad mínima o máxima que un corredor de bienes raíces me puede solicitar para yo separar una casa? Y es importante que usted sepa que no existe ni en la ley, ni en el Código Civil de Puerto Rico, ni en la ley regulatoria de los corredores de bienes raíces, ni en su reglamento, se dispone qué % mínimo o máximo es el que puede solicitar un corredor de bienes raíces para que usted, como opción de compra, ¿verdad?, para separar esa casa. Lo que pasa es que tiene que haber esa cantidad tiene que ser razonable y tiene que ser aceptada por ambas partes. Y es importante que sepamos por qué piden ese dinero. Es para reservar esa propiedad por un término de tiempo. Pues entonces, ¿qué cantidad puede ser razonable? En muchas ocasiones los corredores le dicen a usted, el comprador, es que mi política es que yo pido el 6% como opción de compra. Pues ese corredor está equivocado, porque los corredores de bienes raíces no tienen la potestad de establecer cuál es la cantidad de dinero que van a utilizar para reservar esa propiedad. Esa cantidad de dinero la tiene que decidir el dueño de la casa con el comprador. A veces los corredores se olvidan y actúan, lo que dicen los abogados, como ultravires, más allá de sus responsabilidades. El corredor de bienes raíces no puede determinar la cantidad que usted va a opcionar. Es que el vendedor de la propiedad le ha dicho a ese corredor o el corredor se ha puesto de acuerdo con el dueño de la propiedad cuál es la cantidad mínima que está dispuesto a aceptar el dueño de la propiedad para separar esa casa por un tiempo determinado. Y ahí vamos a ver lo que es una cantidad razonable. Usualmente hemos visto contratos desde 30 días para separar una casa, 30 días, 45 días, 60 días, 6 meses, 8 meses, dependiendo de lo que negocie la parte de vendedora con el comprador. ¿Cuál es el término y qué es razonable como opción de compra? Bueno, si a usted lo que le están dando es 30 días para comprar y usted no necesita financiamiento,
¿verdad? Y usted entiende que 30 días, que en muchas ocasiones son 30 días calendarios, que yo digo que eso es un suicidio. ¿Por qué? Porque el mes tiene 21 días laborables. Y los bancos no procesan financiamiento ni sábado ni domingo. O sea que nosotros trabajamos de lunes a viernes. Claro, algunos bancos trabajamos mediodía el sábado, etcétera, pero ciertamente hay 21 días laborables en un mes. Quiere decir que si usted está opcionando una propiedad y se la están separando, quiere decir que nadie más va a ver esa casa, que el vendedor de esa propiedad no va a aceptar ninguna otra oferta por ese término de tiempo en donde él, a cambio del dinero de opción de compra que usted entrega, va a separar esa propiedad y la va a tener congelada ahí en el mercado para usted, en lo que usted puede perfeccionar la compraventa. En 30 días, pues quiere decir que en 21 días laborables usted tiene el dinero disponible para perfeccionar ese contrato. Pues yo le tengo que decir que, por ejemplo, si a usted le están vendiendo una casa, digamos, de $100,000 y le están pidiendo $20,000 para reservar la casa por 30 días, yo no considero eso razonable. ¿Vio? Porque 30 días es poco tiempo. El dueño de la propiedad usualmente, o es lo que se aconseja, que a mayor tiempo que separa la casa, está eliminando posibilidades de que le pueda comprar a alguna otra persona de forma más rápida. Quiere decir que entre más tiempo ese vendedor, dueño de la casa, le separe la casa, más dinero podría exigir como opción de compra. ¿Por qué? Porque el tiempo que esa propiedad esté fuera del mercado, que él no le va a enseñar esa propiedad a más nadie, le cuesta a ese vendedor. Por lo tanto, lo lógico es que a mayor tiempo en que se separa la propiedad o le conceden a usted mayor tiempo para satisfacer, perfeccionar la compraventa, y nosotros hablamos de perfeccionar la compraventa es que se cita para un cierre, se cita para otorgar una escritura de compraventa, a mayor tiempo esa casa esté fuera del mercado, más dinero se le puede pedir a usted de opción de compra. Eso es lo que es razonable. Sin embargo, si usted en una propiedad de $100,000, el corredor o dueño de la casa le pide a usted $20,000 para separar la casa, yo no creo que es razonable si le va a separar la casa solamente por 30 días, pero si usted lo acepta, no es ilegal. Mire lo que estoy diciendo, no es ilegal porque no hay una ley, no hay una reglamentación, ni tan siquiera en el Código Civil dispone que exista ya se haya prescrito, predeterminado que si usted separa la casa por 30 días un 5% o si lo separa por 60 días un 6%, eso no existe. Es una negociación entre las partes. Lo que pasa es que la experiencia y mi consejo es que para usted separar una casa y usted dar dinero para separar esa casa, pues tiene que haber un sentido de razonabilidad en la cantidad que le piden para separar la casa. Y esto es importante porque nosotros, como institución, y ustedes saben que nosotros pues hacemos préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, y estamos muy activos en lo que es la compra, y debo decir financiamiento de préstamos garantizados por el gobierno federal, específicamente en préstamos garantizados por veteranos. Muchos veteranos o muchas personas me llaman y me preguntan, mira, estoy comprando esta casa en $250,000 y me están pidiendo $40,000 de opción. ¿Eso es razonable? Yo no puedo decir si es razonable o no, pero yo lo que les puedo contestar es que no hay una disposición en ley que establezca un % como tal. Es lo que usted negocie con las partes. Así que ciertamente yo a mis compañeros corredores de bienes raíces les aconsejo que no digan o establezcan un comprador que es lo que usted pide para separar la casa, porque se les olvida que usted representa al vendedor y que esto es un acto fiduciario, ¿verdad? Que esto es un acto en donde usted representa el deseo de ese vendedor
y su trabajo es buscar un comprador listo y cualificado y que bajo los términos y condiciones que ambas partes se pongan de acuerdo se perfeccione esa compraventa. Pero usted no puede decir, si tú no me das el 6% de lo que me estás ofertando o del precio de la propiedad, yo no te separo la casa. Usted no puede decir eso, corredor, al menos que usted haya ido a donde al dueño, al que lo contrató usted, y el dueño le haya dicho, usted le haya dado la encomienda de que usted tiene que pedir el 6% mínimo del precio de venta para que él esté dispuesto a separar la casa a alguien. Fíjese que no es lo mismo usted decir que usted como corredor tiene esa política, porque si usted como corredor tiene esa política, usted está mal porque usted no puede tener esa política. Ciertamente tiene que haberle preguntado al dueño de la casa y ser el dueño de la casa el que le haya establecido usted ese mandato. Vamos a una pausa y continuamos con este tema del fraude de bienes raíces y tengo más información importante para usted. Volvemos en breve.